¿Te imaginas despertarte cada mañana con la sensación de tener una bola de algodón pegada en la garganta, algo que ni puedes tragar ni puedes expulsar del todo? Vivir todo el día con esa necesidad constante de aclararte la voz en medio de una conversación en la cola del supermercado, en la parroquia, en una comida familiar, notando cómo algunas personas te miran pensando que estás resfriado, cuando en realidad lo único que deseas es poder hablar tranquilo sin ese moco que parece ahogarte. Yo soy el doctor Fernando Manochi Torres y después de más de 20 años, atendiendo a personas mayores, he escuchado la misma queja una y otra vez. Doctor, esta flema no se va. He probado jarabes, pastillas, remedios caseros. Nada me funciona, ya no sé qué hacer. Cada vez que escucho esto, siento una mezcla de frustración y de esperanza. Frustración porque sé que esa persona probablemente lleva meses, incluso años, sufriendo algo que se podía haber abordado antes. Esperanza porque hoy sé mucho mejor por qué esa flema no desaparece y sobre todo qué pasos concretos se pueden dar para empezar a solucionarlo desde la raíz. Antes de seguir, quiero dejar algo muy claro. Este video tiene un propósito únicamente informativo y no sustituye en ningún caso la valoración ni el tratamiento de su médico de confianza. Lo que voy a explicarle hoy no suele contarse en una consulta rápida ni aparece resumido en el prospecto de un jarabe. La flema persistente no es una enfermedad en sí misma, es una señal, una especie de alarma que su cuerpo enciende para avisar de que hay algo más profundo que no está bien. Mientras no se identifique y se trate esa causa real, usted puede seguir tomando todo tipo de jarabes y pastillas, pero la flema seguirá ahí robándole la voz, la comodidad y hasta la paz para relacionarse con los demás. Y antes de continuar, me gustaría saber algo importante, desde dónde nos está viendo hoy. Si le apetece, escriba en los comentarios su ciudad o su país. Me emociona mucho sentir que esta pequeña comunidad de mayores que buscan soluciones reales está repartida por toda España y por medio mundo. Y si alguna vez ha sentido esa frustración de tener que aclararse la garganta una y otra vez, si ha probado de todo sin notar mejoría, si tiene la sensación de que esa flema le está restando calidad de vida, escriba la palabra flema en los comentarios. Así sabré que me acompaña en este camino y que este descubrimiento puede serle útil para liberarse por fin de ese moco persistente. La verdad que casi nadie cuenta sobre la flema, es algo que suele sorprender. El moco, por extraño que parezca, no es un enemigo. De hecho, es uno de los mejores aliados que tiene su cuerpo para defenderse cada día de virus, bacterias y partículas que flotan en el aire. Nuestro organismo produce entre 1 y 2 litros de mucosidad al día. Si ha escuchado bien, entre 1 y 2 litros, ¿no? Esa capa viscosa recubre desde la nariz hasta los pulmones, atrapando polvo, gérmenes y alérgenos para que no entren donde no deben. Después el cuerpo los elimina de forma silenciosa sin que usted tenga que hacer nada. El problema no está en el moco en sí. El problema aparece cuando esa mucosidad, que debería ser ligera y fácil de expulsar, se vuelve espesa, pegajosa y casi imposible de mover. Es como si el sistema de drenaje interno se atascara y todo terminara acumulándose en la garganta, provocando esa sensación tan desesperante de tener algo atrapado que no termina de salir. He atendido a muchísimas personas de 50, 60 o 70 años que llegaban a la consulta agotadas por esta situación. Me contaban que habían gastado cantidades importantes en jarabes y pastillas, que habían probado infusiones de hierbas, miel con limón, jengibre, vapores caseros. Incluso algunos habían tomado antibióticos pensando que se trataba de una infección, cuando en realidad la causa era otra, completamente distinta. Lo más duro era escuchar cómo muchos se resignaban.
Doctor, será la edad. A mi madre también le pasaba. Supongo que me toca aguantarme. Y cada vez que oigo esa frase, siento la necesidad de decir claramente que no. La flema persistente no es normal a ninguna edad. No hace falta vivir incómodo ni renunciar a su bienestar. Permítame contarle el caso de María Luisa, una mujer de 68 años que vino a verme hace un par de años. Llevaba más de 12 meses con una flema constante que le obligaba a aclararse la voz cada pocos minutos. Un día, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: doctor, ya no voy a misa. Siento que todo el mundo se gira cuando carraspeo. Me da tanta vergüenza que prefiero quedarme en casa. Poco a poco había dejado de asistir a reuniones familiares, de visitar a sus amigas, de participar en el coro parroquial. Su vida se había ido estrechando por culpa de algo que parecía pequeño pero que le robaba la alegría. Cuando exploré su caso con calma, descubrimos algo que jamás habría imaginado. La causa no estaba en su garganta, estaba en su estómago. Tenía un reflujo silencioso, una forma de reflujo que no produce ardor ni ese quemazón típico, pero que sí provoca esa flema espesa que no se va. Tras 2 meses, aplicando el protocolo que hoy voy a explicarle, María Luisa recuperó su normalidad. Me envió un mensaje precioso: doctor, he vuelto a misa, he vuelto a cantar, llevo más de 1 año sin tener que aclararme la voz, me ha devuelto la vida. Se reconoce en esta historia. Ha dejado de hacer cosas que le gustan por culpa de esa flema. Si le ha pasado algo parecido, puede escribir la palabra vergüenza en los comentarios. Así sabré que esta información le está llegando de verdad. Y ahora sí, vamos a entrar en la causa número 1 de la flema persistente, una causa que casi nadie imagina y que con frecuencia pasa desapercibida incluso en la consulta médica. Se llama reflujo laringofaríngeo, también conocido como reflujo silencioso, y es completamente distinto del reflujo gastroesofágico que todos conocemos. El reflujo normal provoca acidez, ardor en el pecho, ese sabor amargo en la boca. Lo nota enseguida y sabe que el problema viene del estómago. Pero el reflujo silencioso es otra historia. Es más traicionero porque no da señales claras. El ácido sube desde el estómago hasta la garganta, las cuerdas vocales o la laringe, pero no produce dolor ni quemazón. Lo único que percibe es esa flema espesa que no desaparece por más que lo intente. ¿Y por qué ocurre esto? Muchas veces sucede durante la noche, sobre todo si cena tarde o si toma alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior, ese pequeño músculo que mantiene cerrada la entrada del estómago. Cuando se relaja demasiado, el ácido sube sin hacer ruido, y la garganta, que es mucho más sensible que el esófago, reacciona con una irritación microscópica. Para defenderse, el cuerpo produce más y más moco. Es un mecanismo totalmente natural, pero también totalmente contraproducente. Cuanto más ácido sube, más moco fabrica su cuerpo, y cuanto más moco genera, peor se encuentra usted. Lo más llamativo es que la mayoría de profesionales no contemplan esta posibilidad porque usted no presenta los síntomas típicos del reflujo. Sin embargo, un estudio de la Clínica Mayo reveló que hasta un 60% de las personas con flema crónica, que no mejora con tratamientos habituales, sufren de reflujo silencioso sin saberlo. 60%. Es decir, la mayoría de quienes llevan meses desesperados con su flema arrastran un problema de estómago que ha pasado completamente desapercibido. Las señales del reflujo silencioso son discretas, pero están ahí. Aclararse la garganta, sobre todo por las mañanas. Sentir un bulto imaginario en la garganta que no termina de bajar. Ronquera sin motivo. Una tos seca que aparece y desaparece sin una causa clara. Molestias al comer ciertos alimentos. Si reconoce 3 o más de estos síntomas,
es muy probable que este tipo de reflujo esté detrás de su flema persistente. Le pasa sobre todo al despertar. Si es así, puede escribir mañana en los comentarios para saber si se siente identificado. Y ahora pasamos a la segunda causa más frecuente, la que suele dañar la garganta sin que usted se dé cuenta. Se trata del goteo posnasal crónico provocado por una sinusitis que a veces ni siquiera se diagnostica. Cuando escuchamos la palabra sinusitis, casi todos pensamos en dolor de cabeza fuerte, presión facial o una congestión nasal evidente. Pero en los adultos mayores, la sinusitis crónica suele comportarse de otra forma. Es silenciosa, discreta, se mantiene ahí trabajando en segundo plano mientras usted intenta entender por qué esa flema no desaparece. Lo que ocurre es lo siguiente: sus senos paranasales producen mucosidad constantemente. Normalmente esa mucosidad drena hacia la nariz sin que usted lo note, pero cuando hay inflamación mantenida, ya sea por alergias, nunca tratadas por irritantes del ambiente o por cambios propios de la edad, el drenaje se vuelve más espeso y en lugar de salir por la nariz, gotea lentamente por la parte posterior de la garganta mientras usted duerme. Usted se acuesta sintiéndose bien y se levanta con esa sensación de moco acumulado como si algo hubiera caído ahí durante la noche. Es exactamente lo que ocurre, un goteo lento constante que va creando un pequeño charco de mucosidad a lo largo de la madrugada, y aquí viene el error más habitual. Muchas personas acuden a la farmacia y compran antihistamínicos de venta libre pensando que así secarán ese goteo. Y sí lo secan, pero al secarlo lo vuelven aún más espeso, más pegajoso y mucho más difícil de expulsar. Es como intentar limpiar miel espesa con una toalla seca. Solo empeora la situación, solo empeora el problema. Esto mismo le ocurrió a Manuel, un hombre de 73 años que llegó a mi consulta después de 6 meses tomando antihistamínicos sin notar la más mínima mejoría. De hecho, su flema había ido a peor. Cuando le enseñé cómo hacerse correctamente los lavados nasales con suero fisiológico y le expliqué que lo que necesitaba no era secar el moco, sino volverlo más fluido para que pudiera salir con facilidad, su vida cambió en apenas 2 semanas. Doctor, no puedo creer que algo tan sencillo haya funcionado cuando nada más lo hacía. Tendría que haber venido antes, me dijo. Y tenía razón. La clave no es secar, la clave es limpiar y fluidificar. Y en un momento le mostraré cómo hacerlo de forma segura en casa. Ahora quiero hablarle de una tercera causa que casi nadie imagina y que, sin embargo, veo con frecuencia: los medicamentos. Si esos comprimidos que toma cada día con disciplina para cuidar de su salud pueden estar generando esa flema que le desespera. Por ejemplo, los inhibidores de la ECA, un tipo de medicación muy común para la presión arterial como el enalapril o el lisinopril, tienen un efecto secundario conocido entre los médicos, pero pocas veces explicado con claridad a los pacientes. Aumentan en el cuerpo una sustancia llamada bradicinina que puede provocar tos seca persistente acompañada de una flema irritativa. No es una infección, es simplemente una reacción del organismo al medicamento. Otros fármacos también pueden influir. Los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o el naproxeno, que muchos mayores toman para aliviar dolores articulares o musculares, pueden aumentar el reflujo al reducir ciertas sustancias protectoras del estómago. Y más reflujo, como ya ha visto, significa más flema. Es un círculo del que cuesta salir si no se identifica la causa. Incluso algunos tratamientos para la osteoporosis, la diabetes o el colesterol tienen efectos
secundarios que pueden incrementar la producción de moco o irritar la garganta, ¿no? Le cuento un caso que ilustra muy bien esto. Pilar, una mujer de 65 años, llevaba 8 meses lidiando con flema persistente. Había probado todo lo imaginable, sin éxito. Cuando revisamos su listado de medicamentos, descubrimos que estaba tomando un inhibidor de la ECA. Le recomendé hablar con su cardiólogo para valorar cambiarlo por un bloqueador de los receptores de angiotensina, una alternativa que no suele provocar ese efecto. 3 semanas después me escribió un mensaje emocionada, la flema había desaparecido por completo. El problema no era su garganta, era su tratamiento. Por eso esto es tan importante. No le estoy diciendo que abandone ningún medicamento, jamás debe hacerlo sin supervisión médica. Lo que sí le aconsejo es que revise con su médico si alguno de los fármacos que está tomando podría estar contribuyendo a esta flema persistente y si existe alguna alternativa más adecuada para usted. A veces, un simple ajuste marca la diferencia tras meses, incluso años de incomodidad. ¿Toma medicamentos para la presión o para el dolor? ¿Alguna vez había pensado que podrían estar detrás de su flema? Si esto le ha sorprendido, puede escribir la palabra medicamentos en los comentarios. Así sabré cuántas personas descubren por primera vez esta relación tan poco conocida. Y ahora que ya entiende cuáles son las causas reales de la flema persistente, quiero explicarle qué pasos concretos puede dar para reducirla desde la raíz. No estamos hablando de soluciones mágicas ni de remedios milagrosos, son protocolos médicos sencillos, seguros y comprobados siempre que se aplican con constancia. En el caso del reflujo silencioso, la base del tratamiento tiene 3 pilares fundamentales. El primero es elevar la cabecera de la cama entre 10 y 15 centímetros. No utilice más almohadas porque solo doblará el cuello y empeorará la situación. Lo que necesita es elevar todo el tronco colocando tacos de madera bajo las patas de la cama o usando una almohada en cuña diseñada para ello. Así la gravedad trabajará a su favor durante toda la noche y evitará que el ácido suba. El segundo pilar es no cenar tarde. Deje pasar como mínimo 3 horas entre la última comida y el momento de acostarse. Su estómago necesita ese tiempo para vaciarse. Si se acuesta con la barriga llena, invita al ácido a subir hacia la garganta. Y el tercero es reducir o evitar los alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior, esa pequeña válvula que mantiene cerrado el estómago. Entre ellos están el chocolate, la menta, el café a partir de media tarde, las comidas muy grasas o muy picantes, el tomate y el alcohol. Todos ellos facilitan que el ácido suba y por tanto que aumente la flema. Para el goteo posnasal la solución es sencilla, aunque requiere disciplina. Se trata de realizar lavados nasales con suero fisiológico 2 veces al día, por la mañana al levantarse y por la noche antes de dormir. Puede preparar la solución en casa con 250 mililitros de agua previamente hervida y enfriada, una cucharadita de sal marina y otra de bicarbonato. El bicarbonato ayuda a neutralizar la acidez y a disolver el moco espeso. Utilice una jeringa grande o un dispositivo de irrigación nasal, incline la cabeza sobre el lavabo y deje que la solución entre por una fosa y salga por la otra. Al principio resulta incómodo, pero en una semana se acostumbra y los resultados suelen ser muy buenos. Miguel, un paciente que llevaba meses sufriendo, me contó que en solo 5 días de hacer los lavados correctamente su flema había disminuido casi un 80%. Si hubiera sabido que algo tan simple funcionaría, habría empezado antes, me dijo. Y hay una medida clave que sirve para todos los casos, independientemente de la causa, la hidratación.
Su cuerpo necesita al menos 2 litros de líquidos al día para mantener el moco fluido y fácil de expulsar. Cuando falta agua, la mucosidad se vuelve espesa como un caramelo endurecido y no hay manera de moverla. Empiece el día con 2 vasos de agua tibia, beba a lo largo de la jornada y tome infusiones sin cafeína. El agua es el mucolítico natural más potente que existe y es gratis. También es importante añadir humedad al ambiente, sobre todo si vive en una zona seca o usa calefacción o aire acondicionado. Un humidificador de vapor frío en el dormitorio puede marcar una gran diferencia. Pero hay un punto fundamental que muchos desconocen: debe limpiarlo cada 3 días con vinagre blanco. Un humidificador sucio puede dispersar bacterias o moho y empeorar el problema. ¿Está bebiendo suficiente agua? ¿Tiene humidificador en casa? Si cree que a veces podría estar deshidratado, puede escribir agua en los comentarios. Y ahora, antes de avanzar, quiero advertirle sobre los errores que más empeoran la flema sin que uno se dé cuenta. El primero es aclararse la garganta continuamente. Sé que es casi instintivo, nota la flema ahí atascada y su cuerpo le pide carraspear, pero cada vez que lo hace sus cuerdas vocales chocan con fuerza una contra otra, irritándose, y esa irritación hace que su organismo produzca aún más moco para protegerlas. Es como rascar una herida, alivia un segundo, pero la empeora después. En lugar de carraspear, pruebe algo mucho más amable para su garganta. Tome un pequeño sorbo de agua o haga una tos suave con la boca entreabierta. Estos gestos ayudan a mover el moco sin irritar las cuerdas vocales y sin iniciar ese ciclo de más inflamación y más flema. El segundo error muy frecuente es tomar jarabes expectorantes sin beber suficiente agua. La guaifenesina, que es el ingrediente activo de la mayoría de estos jarabes, solo funciona bien cuando el cuerpo está bien hidratado. Sin agua, ese jarabe que quizá ha comprado con toda la ilusión no hace prácticamente nada. Es como tirar el dinero a la basura. El tercer error es consumir demasiados lácteos cuando uno está congestionado. Es cierto que la leche no genera moco nuevo, pero la caseína que contiene puede hacer que la mucosidad ya existente se vuelva más densa y molesta. Si nota que tras tomar leche queso o yogur, su flema empeora, pruebe a reducirlos durante un par de semanas y observe si hay cambios. El cuarto error es recurrir a remedios caseros que, aunque populares, empeoran la situación. El clásico azúcar con limón es un buen ejemplo. El azúcar deshidrata las membranas de la garganta mediante un proceso llamado ósmosis. Eso hace que el moco se vuelva aún más espeso, justo lo contrario de lo que necesitamos. Y el quinto error, probablemente el más común, es rendirse demasiado pronto. Los cambios no son inmediatos. El cuerpo necesita tiempo para desinflamar los tejidos, para regular la producción de mucosidad y para recuperar el equilibrio. Si aplica los protocolos que hemos visto, déles al menos 2 o 3 semanas antes de valorar los resultados. Muchas personas abandonan a los pocos días porque no ven una mejoría rápida. No cometa ese error. ¿Ha caído usted en alguno de estos hábitos sin darse cuenta? ¿Cuál le ha sorprendido más? Si quiere compartirlo, puede dejarlo en los comentarios. Y ahora, antes de cerrar, debo hablarle de algo muy importante: las señales de alarma. Es fundamental que sepa cuándo debe consultar sin demora a un profesional. Si la flema tiene mal olor, un olor fétido que no es habitual, podría indicar una infección bacteriana que requiere antibióticos. Si observa sangre en la mucosidad, aunque sean solo hilos finos, consulte cuanto antes. A veces puede ser por carraspear demasiado, pero la sangre en el esputo nunca debe ignorarse.
También debe buscar atención médica si tiene fiebre de 38 grados o más, acompañada de escalofríos o malestar general. Eso es señal de infección activa. Si está perdiendo peso, sin proponérselo, si nota la ropa más suelta sin explicación, puede tratarse de un problema sistémico que necesita una evaluación médica urgente. Y si después de aplicar todo lo que hemos hablado durante 3 semanas no percibe ninguna mejoría, es el momento de acudir a un especialista. Puede que necesite una endoscopia para ver la garganta o una tomografía para valorar los senos paranasales. No se autodiagnostique cuando hay señales de alarma, pero tampoco se resigne cuando la solución puede estar cerca. Recuerdo a Beatriz, una mujer de 71 años, que ignoró la presencia de sangre en la flema durante 2 meses porque pensó que era simple irritación. Cuando finalmente vino a consulta, detectamos una lesión en la laringe que necesitaba tratamiento urgente. Por suerte llegamos a tiempo. Su caso me enseñó lo importante que es que mis pacientes sepan cuándo preocuparse de verdad. ¿Reconoce alguna de estas señales en usted? Si es así, no espere más. Consulte con su médico hoy mismo. Y ahora llegamos a un punto clave de este vídeo, el momento de decidir. Todo lo que hemos hablado no tendrá impacto si no toma acción. El conocimiento sin aplicación se olvida, pero si decide actuar, si decide identificar la causa real de su flema y aplicar los pasos adecuados, entonces todo cambia. En una semana empezará a notar menos carraspeo y dentro de 2 semanas notará cómo esa mucosidad empieza a disminuir de manera clara. Si mantiene el protocolo durante 3 semanas completas, es muy probable que recupere una comodidad que quizá pensaba perdida para siempre. No hacen falta medicamentos caros ni procedimientos complicados. Lo esencial es identificar cuál es su causa concreta y aplicar el protocolo adecuado con constancia y paciencia. Piense por un momento cómo sería su día a día sin esa flema continua, poder hablar sin interrumpirse, acudir a la iglesia sin sentir vergüenza, charlar con sus amigos sin tener que aclararse la voz a cada minuto, cantar bajo la ducha sin molestias, dormir toda la noche sin despertarse por la tos. Todo esto es posible y está a su alcance. Si este vídeo le ha dado un poco de esperanza donde antes había resignación, puede darle a me gusta. Así ayudamos a que YouTube lo muestre a más personas que están pasando por lo mismo en silencio. También puede compartirlo con sus familiares, con sus amigos o con quien crea que necesita esta información. Y si aún no está suscrito al canal, le invito a hacerlo. Cada semana publicamos nuevos protocolos y consejos de salud natural que pueden ayudarle a mejorar su bienestar de forma sencilla. Active también la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo contenido, y si desea profundizar aún más y avanzar un paso adicional en su recuperación, puede considerar convertirse en miembro del canal. Allí compartimos material exclusivo, respondemos preguntas de manera más personalizada y creamos una pequeña comunidad de apoyo con personas comprometidas con su salud. Ahora puede hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir aprendiendo cómo cuidar su cuerpo de manera natural y efectiva. Cuídese mucho. Honre su salud, identificando la causa real de sus síntomas en lugar de limitarse a ocultarlos. Y recuerde que cada pequeño paso que da para entenderse mejor cada hábito que incorpora, con coherencia cada momento que dedica a su bienestar, es un acto de cariño hacia usted y hacia su futuro.
Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando cómo vivir con más confort y menos molestias innecesarias. Le deseo una semana tranquila, clara y ligera, sin flema y con toda la serenidad que merece.